Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Qué bueno que podamos compartir por este medio, bueno, aunque sea por este medio mientras todo se normaliza, pero qué bueno que usted pueda estar allí, al otro lado, compartiendo con nosotros. Y quiero pedirle que me acompañe por un momento a hacer una pequeña oración antes de iniciar, para que le pidamos a Dios que Él nos guíe en esta noche. Señor, te doy gracias porque yo sé que tú tienes el control de todo. Dios, te doy muchas gracias porque en ti podemos confiar plenamente. Yo te pido que por favor tú nos guíes en esta noche, nos enseñes conforme sea tu bendita y perfecta voluntad, Dios Todopoderoso. Por favor, habla a cada vida, Señor, habla a cada uno de nosotros. Permite, Dios, que lo que se hable en esta noche sea solo lo que tú quieres que se diga, Dios. Por favor, y que tu palabra llegue a cada corazón conforme a tu voluntad, Señor. Muchas gracias por la oportunidad que nos das hoy, Dios mío, de compartir y de recibir tus enseñanzas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero pedirle que por favor vamos a buscar en la primera carta del apóstol Pedro, vamos a ubicarnos en el capítulo 3. Tome allí su Biblia, primera de Pedro 3, y vamos a ubicarnos de los versículos 13 al 22. Quiero que mientras usted busca allí el texto por un momento, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién puede hacerles el mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? ¿Quién podría hacernos el mal si siempre insistimos en hacer el bien? Y la respuesta parece ser obvia: nadie. Pero vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Primera de Pedro 3, del 13 al 22. Voy a leer de la versión Reina Valera del 95. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tened buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, quien mediante la resurrección de Jesucristo, mediante la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Sufrir por hacer el bien. Parece contradictorio, ¿cierto? Pero veamos de qué se trata sufrir por hacer el bien, con base en este texto que acabamos de leer. Y lo primero que vemos en esta porción, en la primera mitad de esta porción, es el sufrimiento del cristiano.
Vamos un poco al contexto en el cual fue escrita esta carta. Pedro escribió esta carta a cristianos que vivían como extranjeros en diferentes regiones. Y estos cristianos estaban siendo perseguidos, estaban siendo, digamos, en cierta manera maltratados en los lugares donde ellos estaban habitando por las personas de esos lugares. Ellos estaban siendo perseguidos. Y Pedro les escribe esta carta animándolos, alentándolos. La situación de ellos no era fácil. Y Pedro les escribe esta carta y en el versículo 14, la Nueva Versión Internacional, dice: dichosos si sufren por causa de la justicia. Tal vez la mayoría de nosotros no seamos extranjeros en el lugar donde vivimos. Si usted de pronto vive como extranjero en algún lugar, tal vez va a entender muy bien la situación de los cristianos a los que Pedro dirigió esta carta. Pero si bien ustedes y yo vivimos en nuestra tierra, en nuestra patria, donde nacimos, nos podemos identificar en cierta manera porque ustedes y yo como cristianos también somos como extranjeros en este mundo. Estamos de paso por este mundo. Y por consiguiente, como extranjeros en este mundo, vivimos rodeados de personas que no tienen temor de Dios. Así como allá en aquel tiempo, estos cristianos vivían rodeados de personas que no tenían temor de Dios y los oprimían. Ahora nosotros también estamos rodeados de muchas personas que no tienen ningún temor de Dios. Y por esto nos encontramos en medio de una sociedad que puede llegar a ser muy hostil, muy difícil, bajo gobiernos corruptos, que tristemente buscan el bienestar a veces de unos cuantos pocos, unos pocos. Vivimos rodeados de personas en ámbitos más pequeños, en el trabajo, personas que, como les decía, no tienen temor de Dios. Tal vez muchos tienen o están bajo la autoridad, bajo el mando de personas que no creen en Dios. Y vámonos a un ámbito más pequeño aún, en nuestro propio hogar. ¿Cuántos cristianos no están siendo rodeados en su propio hogar por personas que no comparten ni respetan su fe? Estas son situaciones difíciles hoy. Allá en el tiempo de Pedro estaban siendo perseguidos, estaban siendo atribulados. Y hoy podemos sufrir también por diferentes causas en este mundo, por las personas por las que nos encontramos rodeados. De modo que sí es posible que siendo cristianos pasemos sufrimientos, experimentemos el sufrimiento. No por el hecho de ser cristianos podemos decir, no puedo sufrir porque soy hijo de Dios. No, la Biblia acá nos está mostrando que sí es posible que ustedes y yo en este mundo experimentemos el sufrimiento, aunque busquemos siempre hacer lo correcto. Pero Dios bendice a aquellos que haciendo el bien, que aún haciendo el bien, tienen que sufrir. Esto nos dice la palabra. Bienaventurados sois, dice. Dichosos, dicen otras versiones. Ya somos bienaventurados, aunque tengamos que experimentar el sufrimiento, aún tratando siempre de hacerlo correcto. Y en medio de estas dificultades que podemos atravesar, entonces, con base en este texto, vemos dos cosas que debemos hacer. Y lo primero es honrar a Cristo. El versículo 15 dice, desde el versículo 14, dice: no os amedrentéis por temor a ellos, ni os inquietéis. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Honremos a Dios, no nos preocupemos ni tengamos miedo. Mejor preocupémonos por honrar a Cristo como nuestro Señor. Señor, recordemos que cuando reconocemos que Cristo es nuestro Señor, estamos, digamos, teniendo la plena conciencia de que Él es nuestro amo y dueño absoluto.
No nos preocupemos por lo demás tanto, más bien por honrar a Cristo como nuestro Señor. Reconozcamos el señorío de Cristo en nuestra vida y continuemos con nuestra buena conducta, con nuestro buen comportamiento como cristianos. Reflejemos a Dios en nuestro corazón a pesar de las circunstancias difíciles que podemos atravesar, porque estamos definitivamente en medio de una sociedad, en medio de un mundo donde podemos experimentar mucho dolor y mucho sufrimiento. Pero también vemos que en medio de estas dificultades debemos testificar. Dice desde el versículo, ahí pues continuamos en el versículo 15, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, si ven nuestra conducta en medio aún de situaciones difíciles que podemos atravesar, pues las personas podrían empezar a preguntarse por qué actuamos diferente. De pronto alguna vez le ha preguntado, ¿y usted por qué se queda callado? ¿Por qué no le responde de la misma manera? ¿Por qué no le paga con la misma moneda? ¿O cuántas veces no se ha escuchado que a una mujer que tal vez experimenta la infidelidad, le dicen, ¿por qué no hace lo mismo? Usted puede hacer lo mismo. Desafortunadamente muchos dicen estas frases y estos malos consejos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? Pero estemos siempre preparados para testificar acerca de por qué nosotros actuamos diferente. Es que tenemos una esperanza, es que no somos iguales. Ahora, aquí en este punto podemos preguntarnos si de verdad la gente puede notar algo diferente en nosotros cuando atravesamos situaciones difíciles. Si de verdad las personas pueden notar que tenemos una esperanza o si simplemente estamos siendo iguales a todos aquellos que no confían en el Señor. Esa sería una buena pregunta para hacernos hoy. ¿De verdad las personas están notando una actitud diferente en mí? ¿Estoy de verdad reflejando una actitud diferente aunque tenga que pasar por momentos de dificultad? Si alguien nos pregunta acerca de la esperanza que tenemos como creyentes, debemos estar siempre preparados para dar una explicación, pero, como dice aquí, con humildad y respeto, dicen otras versiones. Esta versión dice, con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre, con reverencia, con respeto, con humildad. Debemos testificar de esa esperanza que nosotros tenemos. Y manteniendo nuestra conciencia limpia, porque esto es predicar no solo con nuestras palabras, sino también con nuestros actos. No solo predicamos con lo que decimos, porque podemos decir muchas cosas, pero si con nuestros actos contradecimos, entonces no estaríamos haciendo nada. Que no digan de nosotros, predica, pero no aplica. Que no digan eso de nosotros. Bien, entonces vemos en esta primera parte el sufrimiento del cristiano. Si es posible experimentar el sufrimiento y vemos qué debemos hacer en medio de este sufrimiento. Pero también en la segunda parte de esta porción que leímos vemos el sufrimiento de Cristo. Y vuelvo y hablo a todas aquellas personas que hoy por algún motivo, por uno que otro motivo puedan estar experimentando dificultades. ¿Cuántas mujeres, a pesar de ser creyentes, a pesar de tratar de hacer siempre las cosas bien, tal vez no están sufriendo con un esposo que no teme a Dios, que no quiere saber nada de Dios, que no quiere conocerle, o con hijos que no quieren saber nada de Dios? ¿Cuántos
trabajadores en medio de sus empresas o estudiantes en los colegios, en universidades, que son cristianos, tienen que sufrir el denominado bullying, el acoso, porque ellos son cristianos y están rodeados de muchas personas que no quieren saber nada de Dios. Y así como estos, por muchas circunstancias, por muchas situaciones, podemos atravesar cosas difíciles, podemos atravesar sufrimiento. ¿Y consideraríamos que este sufrimiento es injusto por ser cristianos? Pues Cristo sufrió, el justo por los injustos. Dice este texto en el versículo 18, asimismo Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Ustedes y yo creemos en algún momento que nuestro sufrimiento es injusto? Pues Cristo padeció. Y Cristo sí que no tenía nada de lo que nosotros tenemos, del pecado que nosotros tenemos. Pero Él sufrió por nuestros pecados. El justo, dice la palabra, por los injustos que somos nosotros. Él padeció una sola vez. Cristo, nuestro Señor, como les decía ahora, nuestro amo y dueño absoluto, padeció por nosotros. Y si Él, siendo nuestro Señor, sufrió por nosotros, ¿quiénes somos ustedes y yo para decir que no es justo que esto nos esté pasando? ¿Quiénes somos nosotros si nuestro Señor ya sufrió? Y como nosotros tal vez nunca vamos a sufrir. Y vemos aquí dos cosas acerca de Cristo. Lo primero es que Cristo testificó. El versículo 19 dice, bueno, continuemos con el versículo 18. Dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. En este texto vemos algo que no es muy claro, algo que tiene esta porción exactamente del versículo 19. Podemos encontrar varias interpretaciones y podemos decir que es uno de los textos menos claros que encontramos. Algunos dicen que podría referirse a que Jesús proclamó ante los ángeles rebeldes su victoria sobre la muerte. Otros dicen que se refirió que este texto, esta porción específica, se refirió a la predicación, a los desobedientes en los tiempos de Noé. Hay varias hay varias interpretaciones, hay personas que dan su interpretación acerca de este versículo, pero aquí hay un principio, y es que Cristo testificó. Y como Jesús testificó, también nosotros debemos hacerlo, nos lo decía el texto desde antes. Acerca de la esperanza que hay en nosotros, debemos estar siempre listos para testificar. Y continúa diciendo esta porción, los que en otro tiempo desobedecieron, versículo 20, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces acá vemos nuevamente el término buena conciencia. Hablábamos atrás acerca de que debemos tener una buena conciencia, y acá nos está mostrando la similitud entre el agua por la que fueron salvadas estas 8 personas cuando Noé construyó el arca, y el bautismo. Hoy hace esa referencia entre el agua del bautismo y nuestra salvación, pero no porque el agua nos limpie de la suciedad de nuestro cuerpo, sino porque representa el cambio de nuestro corazón, lo que nos ayuda a tener
una buena conciencia, una conciencia limpia ante nuestro Señor, ante nuestro Dios. Y Cristo es nuestra esperanza. También vemos en este texto que Cristo es nuestra esperanza. Acá continúa diciendo y finaliza la porción que estamos leyendo diciendo acerca de Jesús, que habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Cristo padeció, y ahora Cristo está en el cielo, sentado en un lugar de honor. Cristo es nuestra esperanza. Después de su sufrimiento, Él resucitó, y por su resurrección nosotros hemos sido justificados y alcanzamos salvación por su obra, por su muerte y resurrección, por su sufrimiento. Él es nuestra esperanza. Hacia allá miramos. Él ahora está sentado en un lugar de honor. Y esa es nuestra esperanza, la salvación que Él nos dio, estar algún día con Él. Esa es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza, en Él está nuestra esperanza. Así que en este mundo que, como les decía al principio, estamos como extranjeros y estamos de paso, podemos experimentar muchas situaciones difíciles, pero tenemos una esperanza, que es Cristo. Recordemos entonces, para encerrar todo esto, que es mejor sufrir por hacer el bien si es la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios así lo quiere, que sufrir por hacer el mal. Lo dice este texto. Mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Versículo 17. Es mejor eso. Sí, puede que pasemos dolor, puede que usted esté pasando por una situación muy difícil en este momento, puede que en el futuro experimentemos momentos muy difíciles. Y aún tratando siempre de hacer lo correcto, sí, es posible. Es posible que experimentemos mucho dolor y mucho sufrimiento. Y usted que está allá al otro lado, tal vez está pasando por un momento muy difícil, pero tenemos una esperanza, está en nuestro Señor. Y no olvide que es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Señor, te doy gracias, muchas gracias por tu palabra, Dios, por la esperanza que puedes estar dando en este momento a muchas personas, por la esperanza que nos das ahora, Dios, por medio de tu bendita y hermosa palabra. Gracias te doy, Dios, porque en ti está nuestra esperanza, Señor Jesús. Gracias porque tú sufriste y hoy nos dices que por eso nosotros tenemos esperanza. Gracias por eso que no merecíamos, Señor. Y gracias por recordarnos hoy en medio de este mundo en que vivimos, que aunque pasemos dificultades, somos bienaventurados, somos dichosos, porque tú nos bendices, Señor. Por favor, ayúdanos a tener siempre presente que si hemos de padecer, que si hemos de sufrir en este mundo, sea por hacer el bien, no por hacer el mal, Señor. Por favor, guárdanos de eso. Ayúdanos a resistir, a seguir firmes, actuando conforme tú quieres, Dios, como verdaderos hijos tuyos. Te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Dios Todopoderoso. Amén.